Los materiales de referencia son el capítulo 15 del Manual de Psicopatología de Belloc, Sandin y Ramos o el capítulo 21 del Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos de Caballo. A lo largo de este vídeo vamos a ver una breve introducción y a continuación la clasificación actual de los trastornos alimentarios y la caracterización clínica de los diagnósticos de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. A continuación veremos unos datos sobre la epidemiología y guiaremos el diagnóstico diferencial de estos tres trastornos. Como introducción, para poder definir qué son los trastornos alimentarios debemos responder a dos preguntas: ¿qué son los trastornos alimentarios y cuáles son sus características principales? Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden definir, son un conjunto de trastornos que se caracterizan por la presencia de una alteración en los comportamientos, creencias y emociones que se relacionan con la alimentación, con el peso y con la forma corporal, que además tienen consecuencias graves para la salud o el funcionamiento psicosocial de la persona. Bien, respecto a la clasificación, los trastornos alimentarios están incluidos en los dos manuales oficiales diagnósticos, el DSM y la CIE. Dentro del DSM-5, los trastornos alimentarios se incluye dentro de la categoría de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, mientras que en la CIE-10 están incluidos dentro de la categoría más general de los trastornos del comportamiento asociados con disfunciones fisiológicas y factores somáticos, y dentro de la categoría de otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia. Como veremos en la diapositiva siguiente, en el DSM-5 se han producido algunos cambios con respecto a la categorización que se hacía en el DSM-4. Bien, como decíamos, en el DSM-5 se incluyen estos diagnósticos dentro de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, que en el DSM-4 estaban distribuidos en dos categorías: en la categoría de trastorno de inicio en infancia, niñez o adolescencia, y en los trastornos de la conducta alimentaria. Por tanto, en el actual DSM-5 podemos encontrar los siguientes diagnósticos: la pica, el trastorno por rumiación, el trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, y además se mantienen la anorexia y la bulimia nerviosa, y es destacable que el trastorno por atracón en el DSM-5 se establece como un diagnóstico especificado, a diferencia del DSM-4 en el que estaba incluido dentro de los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Además, también dentro de la categoría del DSM-5 encontramos otro trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos especificado y trastorno alimentario de la ingestión de alimentos no especificado. Bien, a continuación nos vamos a centrar en las características que comparten anorexia y bulimia nerviosa. Los expertos coinciden en remarcar que ambos diagnósticos están interrelacionados y comparten aspectos comunes en cuanto a la atención, al contenido del pensamiento, al sí mismo, al estado de ánimo y a la conducta. Respecto al contenido del pensamiento, lo más central, lo más importante en estos diagnósticos es la idea sobrevalorada que aparece asociada a la imagen corporal y al peso ideal. Esta idea sobrevalorada se ve reflejada en las páginas web, por ejemplo, pro anorexia y pro bulimia, en la que las pacientes defienden que no tienen un trastorno, su comportamiento no es reflejo de un trastorno, sino que es un estilo de vida que ellas han elegido y que simplemente el resto de la gente no entiende. Bien, además, respecto al contenido del pensamiento, también los pacientes presentan una preocupación extrema por el peso y la forma corporal. Es una preocupación constante que incluso les interfiere en la capacidad de concentración, como ahora veremos, en tareas como por ejemplo pues en sus estudios. Además, tienen un miedo intenso a estar gordos y perder el control. Además, también presentan una elevadísima necesidad de control y, por último, unas distorsiones cognitivas relacionadas con el aspecto, entre las que destacan dos: la magnificación de las consecuencias negativas, que sería sobreestimar el significado de una consecuencia no deseable, con ejemplos pues, como una paciente que piensa que si ha engordado 1 kilo, entonces ya nunca jamás podrá volverse a ponerse unos shorts,
O pues la distorsión de pensamiento dicotómico es el pensamiento de blanco o negro, todo o nada, en el que, pues, por ejemplo, pues un paciente puede pensar que si ha ganado 1 kilo, entonces ganará 50, ¿no? O gana todo, o controla todo, o puede ganar muchos más kilos. Bien. Respecto a la atención, como decíamos antes, destaca problemas y una disminución en la concentración. Por lo que respecta al sí mismo, destaca una distorsión en la imagen corporal que se da a veces en algunas pacientes, no siempre, no en todas las pacientes, sino que en ocasiones lo que se da es una distorsión a nivel de naturaleza actitudinal. Es una sensación que tienen las pacientes de estar gordas. No es que se vean más gordas, sino que sienten que están más gordas, sienten que por comer una cucharada de una tarta les han ensanchado las caderas o han engordado 5 kilos. Lo sienten, aunque saben que realmente no es objetivamente cierto. Bien, esto, como es normal, tiene consecuencias para la insatisfacción con la imagen corporal, y su idea del sí mismo está muy basada, muy centrada en el peso y en la forma corporal. Respecto al estado de ánimo de las pacientes con anorexia y con bulimia, destaca un estado de ánimo disfórico, un estado de ánimo deprimido, con ansiedad, irritabilidad, con disminución del líbido, y además que se pueden presentar, como veis en la columna del contenido del pensamiento, ideas de suicidio en algunas ocasiones. Respecto a la conducta, destacan 4 facetas muy importantes, que son el comportamiento alimentario, la actividad física, las conductas y rituales en torno al cuerpo y las relaciones interpersonales. Respecto a las conductas, encontramos los comportamientos que realizan para controlar o compensar lo que han ingerido. Pueden ser conductas de tipo no purgativo, en el que la persona intenta compensar, controlar el peso o la figura con conductas de tipo, pues, haciendo ejercicio físico o restringiendo determinado tipo de alimentos, haciendo dietas extremas o incluso ayunando 1 o más días. Por otro lado, tenemos las conductas de tipo purgativo, en el que la persona, para controlar el peso, recurre a purgas, a vomitar, a tomar excesivamente laxantes o diuréticos, por ejemplo, y en este caso, cuando se observan conductas de tipo purgativo, es remarcable que se asocia a un peor pronóstico y además a unas consecuencias peores a nivel tanto físico como mental, y también a la aparición de problemas de tipo de control de los impulsos. Por lo que respecta a las conductas de evitación, es común en las pacientes que traten de evitar acudir a sitios en los que sienten que su cuerpo va a ser observado, como por ejemplo piscinas, ir a la playa. Además, evitan mirarse en el espejo, tratan de llevar ropa holgada y tratan de evitar situaciones de intimidad física. Respecto a los rituales de comprobación, las pacientes están continuamente pesándose en algunas ocasiones para comprobar que no han engordado ni siquiera unos gramos, o midiéndose continuamente para comprobar que no han aumentado ni medio centímetro, o tratando de reasegurarse con otras personas, preguntándoles si creen que han engordado, si las ven bien o no. Y finalmente tenemos conductas relacionadas con manipulaciones o engaños. Son conductas que realizan las pacientes para evitar que la familia y la gente allegada se dé cuenta de los comportamientos que hacen relacionados con el trastorno. Bien, ahora nos vamos a centrar en las características principales de la anorexia nerviosa. Destacamos 2. Por una parte, el deseo de perder peso de manera voluntaria y el terror a engordar, incluso estando en infrapeso, y el peso significativamente bajo para las características de la persona. Bien, pero ¿cómo podemos definir qué es un bajo peso? Por lo que respecta al DSM-5, este lo indica como aquel peso que es inferior al mínimo normal o al esperado en el caso de los niños y de los adolescentes.
Veremos a continuación cómo la gravedad de la anorexia nerviosa en el DSM se indica en función del IMC, ¿vale? El índice de masa corporal, que se mide como el peso evaluado en kilos partido la altura en metros al cuadrado. Y en cambio, respecto a la CIE-10, el bajo peso lo establece con un IMC menor a 17,5. Bien, a continuación retomamos el esquema del psicopatograma, el examen del estado mental que veíamos antes con las características comunes de anorexia y bulimia, pero ahora nos vamos a centrar en la anorexia nerviosa, ¿vale? Vamos a marcar cuáles son las características básicas en este esquema que teníamos antes. Bien, como decíamos, una de las características básicas es el bajo peso y además la restricción de la ingesta que antes señalábamos dentro de las conductas para controlar o compensar el peso y la figura. Además, encontramos en estas pacientes rituales y normas muy rígidas sobre la conducta de comer y sobre la alimentación, como por ejemplo el querer cortar todo en trozos muy pequeños o comer solo un determinado número de cucharadas en cada plato, etc. Finalmente, dentro del contenido del pensamiento, tenemos que la pérdida de peso, las pacientes lo valoran como un logro y una señal de autodisciplina, se sienten muy bien consigo mismas cuando consiguen perder algo de peso y esto está asociado a su elevadísima necesidad de control. Además, es destacable la poca conciencia de enfermedad que presentan estas pacientes. Bien, respecto a los tipos de anorexia nerviosa, se clasifican en función de la presencia o no de atracones y purgas. Tenemos el subtipo restrictivo, en el que la persona no presenta ni atracones ni purgas, pierden peso exclusivamente mediante dietas y ejercicio físico excesivo. Y por otro lado, tenemos el subtipo purgativo, en el que el paciente presenta atracones y o purgas. Este subtipo se asocia a una mayor comorbilidad y peores consecuencias, una mayor gravedad. Hay que destacar que es común el cambio de un subtipo a otro a lo largo de la evolución del trastorno. Bien, por lo que respecta a los criterios diagnósticos señalados en el DSM-5, en la anorexia nerviosa se destaca la restricción de la ingesta, el peso corporal significativamente bajo, el miedo intenso a ganar peso o a engordar, el comportamiento restrictivo de atracón y purga y la forma en que uno mismo percibe su propio peso, la influencia que tiene esta para la autoevaluación y el poco reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal. Además, en el DSM-5 se nos pide que tenemos que especificar si la anorexia nerviosa es de tipo restrictivo o de tipo atracones y purgas. La gravedad, como decíamos anteriormente, en la anorexia nerviosa el DSM lo establece en función del IMC, en el que un IMC menor o igual que 17 sería una gravedad leve o si es menor a 15 sería una gravedad extrema. Bien, por lo que respecta a las complicaciones físicas de la anorexia nerviosa, hay que destacar la posible presencia de amenorrea, que es la ausencia al menos de 3 ciclos menstruales seguidos. Esta característica era un criterio diagnóstico en el anterior DSM-4, pero para el DSM-5 se optó por eliminarlo porque no es valorable en el caso de niñas prepúberes, en el caso de varones o en el caso de mujeres que están con tratamientos hormonales. Y además los estudios indican que no hay diferencias significativas entre aquellas pacientes con anorexia que presentan amenorrea y aquellas que no presentan. Además, como consecuencias físicas destacamos la hipotermia, problemas cardíacos como bradicardia, arritmias, hipotensión, una disminución en la masa muscular, debilidad muscular, deshidratación y edemas, que es una acumulación de líquido, una hinchazón, sobre todo en tobillos y pies, pero también se puede dar en piernas y en el resto del cuerpo, alteraciones dentales, la piel seca, descamada, pelo quebradizo y lanugo, que es una fina capa de vello que recorre el cuerpo, incluso en la cara, que parece que es un intento del cuerpo para mantener la temperatura corporal.
El signo de Russell, que es una erosión que se produce en los nudillos, sobre todo en el dedo índice y en el medio, por el roce de la piel con los dientes a la hora de provocarse el vómito. Y enfermedades asociadas como función renal alterada, trastornos cardiovasculares, osteoporosis, que es la disminución de la densidad de los huesos. Bien, y pasamos a las características específicas de la bulimia nerviosa. Son dos: la presencia de atracones y los intentos de compensarlos necesarios para hacer el diagnóstico de bulimia. Los atracones, según el DSM-5, tienen que aparecer con una frecuencia de una vez por semana, al menos durante un periodo de 3 meses.